Structure. Módulo de compras. Todo comienza con la solicitud de un material por parte del residente de obra. Ingresa a Structure con su usuario y contraseña. Se dirige al módulo de compras a elaborar una requisición, o bien, desde el tablero de bienvenido en sus aplicaciones favoritas, selecciona la opción Elaboración de requisiciones. Primero, debe agregar los materiales que necesita dando clic en Agregar. Después, selecciona la familia de materiales para un filtrado eficiente. Continuando, eligiendo el material que requiere y visualizando el material solicitado anteriormente y el máximo permitido. Se registra el volumen necesario y se añade. Se repite el proceso para elegir los materiales subsecuentes. Después, se debe seleccionar la fecha y la partida en que se utilizará el material, comenzando por el agrupador, el área, la especialidad y, por último, la partida. Se finaliza generando la requisición. Una vez que se solicitó el material, se requiere de una autorización por parte de un gerente. El gerente, después de ingresar con su usuario y contraseña al sistema, lo primero que debe hacer es ingresar al tablero de solicitudes pendientes, el cual lo puede encontrar en Configuración Inicial. Dentro de dicho tablero, el gerente podrá visualizar los documentos pendientes por autorizar. Deberá de dar clic en Ver la requisición. En Autorizar requisiciones, se puede visualizar qué material están solicitando y cuánto. El gerente tiene la opción de autorizar o cancelar. En este caso, autoriza la requisición y pasa al proceso de órdenes de compra. El encargado de compras deberá ingresar al sistema a la opción de Elaboración de órdenes de compra, donde le aparecerán desplegadas las requisiciones autorizadas. Deberá de seleccionar el precio de compra real y si hay cambios en el volumen requisitado. Así como el proveedor asignado, continuará detallando el método de pago, la fecha de entrega y si existe alguna condición u observación adicional. Al igual que las requisiciones, la orden de compra requiere de una autorización, por lo cual el gerente ingresará en el tablero de solicitudes pendientes a visualizar las órdenes de compra pendientes por autorizar. Seleccionará la opción de Ver, que lo llevará a la función de autorización. Visualizará el costo de proyecto y el de compra, y si es acorde a los alcances de la obra, la autoriza y en automático se envía al proveedor un PDF con los materiales solicitados. El siguiente paso es dar entrada al material entregado por el proveedor. El residente ingresará al sistema con usuario y contraseña. Se dirigirá a la función de entrada de almacén, en la cual seleccionará una orden de compra en específico y registrará la cantidad de material entregada por el proveedor, pudiendo ser un poco más o un poco menos. Después, registra la fecha de entrega y genera la entrada. Una vez que ya se cuenta con material en almacén, puede dar salida para su utilización dentro de la obra, por lo que después de ingresar el residente, se dirige a Salida de materiales y selecciona el material y la cantidad que desea entregar, así como quién recibe, en qué fecha, así como la zona de la obra donde se utilizará el material. Por último, selecciona qué cuenta de costo afecta dicha salida de material y finaliza generando la salida.